Son las 12:34 de la mañana. El último gran estudio sobre obesidad en España se hizo público hace apenas unos meses, en noviembre del año pasado, de 2023, elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología y la Asociación Española de Nutrición. Se determinaba que la prevalencia del exceso de peso en Andalucía era de un 55,7% de los adultos, más de la mitad. Y de ese porcentaje, con sobrepeso, el 18,6% es directamente obesidad. En el caso de niños y adolescentes hablamos de una tasa general del 28,8% de sobrepeso, 10,3% de obesos. Bueno, las previsiones además no son esperanzadoras. Lejos de visualizar la corrección de este problema, lo que la Federación Mundial de la Obesidad pronostica es que en 2035 habrá 1.900 millones de personas en el mundo que tendrán obesidad. Esto es casi 1 de cada 4. Y casi 400 millones de niños tendrán este problema. Un problema, como pueden escuchar, que cada vez asumimos más como de salud y menos de estética. El sobrepeso está detrás de enfermedades cardiovasculares, de diabetes tipo 2, de algunos tipos de cáncer, de problemas de salud mental. Afecta a todo y resta años y sobre todo calidad de vida. Y hay muchos factores para explicar estos datos y la tendencia ascendente que tiene que ver con esta sociedad que vivimos, en la que cada vez comemos peor y somos más sedentarios. Pero también tiene relación con el nivel de renta o con el nivel de estudios. Hay muchos factores que influyen. No todo el mundo lo puede solucionar fácilmente, un problema de sobrepeso, especialmente de obesidad, y necesita acudir a especialistas. Y por eso estamos hoy aquí en Ovimed, donde llevan muchos años tratando con esta epidemia, porque es una epidemia, y tienen muchos y variados métodos para tratarla. Así que vamos a saludar a Manuel Narbona, que es director general de la clínica Ovimed. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Y también al doctor Rafael León, que es el director médico de esta clínica. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer teneros aquí en casa. Bueno, efectivamente, gracias por invitarnos de nuevo y por contar con nosotros en este día que debe servir para concienciar de la importancia de no infravalorar los perjuicios que provoca el sobrepeso. O sea, esto no es una cuestión de si, bueno, que tienes un poquito de peso más, menos, no. Las consecuencias de estar pasado de peso, especialmente si esa persona es obesa, son muy variadas, físicas, mentales, sociales, de todo tipo. Efectivamente, como habéis nombrado bien en el inicio, la obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial, tendente a la recidiva y que se asocia a muchas patologías como es la hipertensión, el colesterol, la diabetes, enfermedades osteoarticulares y también eleva en muchos grados el riesgo de cáncer. Por ello, nosotros tratamos la obesidad desde un punto de vista integral para intentar ayudar a los pacientes a alcanzar ese peso saludable. Bueno, imagino que cada caso es un mundo, pero ¿cuándo hay que acudir a un especialista? ¿Cuándo llega ese momento? ¿Cuándo se tiene que tomar la decisión? Es una pregunta, parece sencilla, pero es compleja, claro, ¿no? Porque hay estudios que dicen que determinados pacientes con sobrepeso tienden a infraestimar el grado de peso que tiene y con obesidad pasa lo mismo. Casi 2 de cada 3 personas que piensan que tienen un normopeso, pues al final tienen sobrepeso. Entonces, yo diría que cuando ellos noten o ellos o ellas noten que acumulan grasa, ya sea abdominal o en otras zonas, en las mujeres más bien en piernas, glúteos y cintura, que deben acudir a un especialista para que eso no progrese y no empiece a incrementar el riesgo de enfermedades, sobre todo a nivel cardiovascular y el incremento de cáncer. Bueno, y luego hablaremos de ello, pero también deben acudir al especialista antes de someterse a la enésima dieta de moda, de estas milagro que normalmente provocan más perjuicio que beneficio. Bueno, estamos ya en la necesidad de especialistas y por tanto llegamos a Ovimed, donde acumuláis ya muchos años de experiencia en el tratamiento del sobrepeso. ¿Cómo nace Ovimed? ¿Qué van a encontrar aquí las personas que tienen un problema? Bueno, Ovimed nace hace años. Yo formaba parte de un centro de aparato digestivo donde también se trataba obesidad. En el 2014 Rafa se incorpora y vimos la necesidad del manejo integral de este perfil de paciente. Entonces creamos Ovimed, un centro propio dedicado exclusivamente al sobrepeso y la obesidad y que el paciente se sintiera realmente bien atendido, ¿no? A día de hoy llevamos más de 5.000 pacientes tratados y bueno, son pacientes, ¿eh? Sí, bueno, unos poquitos, gracias. Bueno, al final nos dedicamos exclusivamente al sobrepeso y obesidad, que es algo que quizás no existía, ¿no? Bueno, cada persona tiene un problema, lo comentábamos antes, tiene un origen del problema y entiendo que también un tipo de tratamiento acorde a ese problema o incluso al origen de su problema, ¿no?
Sí, yo creo que la clave del éxito es la individualización. Cada paciente, digamos, pues puede alguno tener un problema más en la calidad del alimento que utiliza, otros en la cantidad, otro es la disminución de ejercicio físico, otro es que tiene mucho estrés laboral o mucha ansiedad que hace que ingiera más cantidad de forma rápida o impulsiva. El descanso nocturno es importante también, es un pilar fundamental para la salud cardiovascular, tanto el ejercicio de fuerza o de resistencia y el descanso nocturno. Entonces, aquí en esa primera entrevista intentamos explicarle al paciente que esto no es un mero problema estético, que es un problema de salud. Le explicamos un poco nuestra forma de abordar desde el punto de vista integral con los distintos profesionales este problema y le explicamos las distintas herramientas para llegar un poco a ese peso saludable. Es un camino de ida, no de ida y vuelta, por lo que no ofrecemos varitas mágicas ni dietas milagros, sino es un continuo cambio de hábitos junto con las herramientas que nos ayuden. Hay muchas técnicas, aquí sois especialistas en ellas, pero ¿cuáles serían las más habituales o las que más y mejores resultados ofrecen para... Bueno, entiendo que cada caso evidentemente tendrá una respuesta, pero ¿cuáles son las que ofrecen un mejor resultado, especialmente para personas que tienen ya problemas muy serios, ¿no?, de obesidad? Quizás la endoscopia bariátrica es importante en este proceso porque independientemente de quizás lo que necesite, sí, quizás la cirugía siempre se ha asociado mucho a este tipo de intervenciones. A día de hoy hay intervenciones mínimamente invasivas, como las técnicas endoscópicas, que permiten también dar una buena solución a pacientes que quizás no quieran intervenirse, ¿no? Y el método Apolo, por ejemplo, quizás sea... Yo creo que la clave, como dice Manuel, es la individualización. La base debe ser el cambio de hábitos y pacientes que requieran una pérdida de peso muy abultada, porque ya tienen una obesidad severa, normalmente la solución va a ser una ayuda quirúrgica, y para pacientes que requieran menos pérdida de peso, la endoscopia ofrece una alternativa efectiva, segura y con una incorporación a la vida diaria muy rápida. Bueno, entiendo que el aprendizaje, la formación también de los profesionales que forman parte de OIMED es parte fundamental a la hora de afrontar el problema. ¿Qué novedades en tratamientos habéis incluido recientemente? Bueno, nosotros somos partidarios también de que el cambio de hábitos al final, la técnica, por ejemplo, más efectiva para el tratamiento de la obesidad, en este caso la obesidad mórbida, es el bypass. Es una técnica restrictiva y es malasortiva, es una cirugía que conlleva también ciertos riesgos, pero se ha determinado que hasta el 20-30% a los 2-3 años pueden reganar peso. Ajá. Si con la técnica más efectiva, más, entre comillas, agresiva o invasiva que existe y que reporta unos resultados magníficos desde el punto de vista cardiovascular, de mejora de vida y demás, hay pacientes que reganan peso, estamos apuntando un poquito mal, ¿no? La clave, al final, la base, es que el paciente entienda que tiene que cambiar esos hábitos, claro, y que por ello, si no cambia estos hábitos, mal vamos encaminados. Hubo una mala prensa del balón intragástrico en su momento, ahora con la Saxenda, con los fármacos, también hay una moda y parece, no, a mí no me funciona, a mí me funciona. No se trata, la clave yo creo que es un buen uso de las herramientas que tenemos, que son efectivas científicamente para cada paciente. Hemos visto, efectivamente, hablando de mala prensa, como muchos famosetes y tal, pues se hacían intervenciones que adelgazaban, luego enseguida lo volvían a coger, pero me vuelvo a hacer otra intervención y así hasta el infinito y más allá, cuando efectivamente esto es una cuestión de hábitos saludables que hay que tener en cuenta para que el camino, como decías antes, sea solamente de ida, porque si es de ida y vuelta, pues hacemos un pan como unas tortas. Pero has hecho referencia a esos fármacos, esos nuevos tratamientos farmacológicos, bueno, ya hace años que se viene hablando de esto, Ozempic, Saxenda, son fármacos que están indicados para pacientes de diabetes, pero que se usan también para perder peso. ¿Esto está bien o no está bien? ¿O está bien en unas personas y en otras no? Los fármacos, el tratamiento farmacológico es una herramienta magnífica para pacientes que quieran disminuir el apetito y quieran ayudarles a perder peso. Nosotros en nuestra clínica vemos también muchos pacientes que han recibido este tratamiento farmacológico en otros sitios, quizás con una prescripción de un compañero que a lo mejor no tiene el grado o la experiencia suficiente como para prescribirlo, y sobre todo sin ese seguimiento. Y volvemos otra vez a lo mismo, le estamos pidiendo a una herramienta, ya sea endoscópica, farmacológica, que sea algo duradero y que sea para siempre. El fármaco pues tiene sus indicaciones. En cuanto a la escala de efectividad, la
la más reducida. Primero está el tratamiento farmacológico, después el tratamiento endoscópico y después la cirugía, en la que en escala de efectividad. Y los fármacos son magníficos, pero vienen a ayudarnos como una herramienta más y no como una varita mágica como en muchos sitios estamos viendo. ¿Y en este caso tiene también contraindicaciones claras? Sí, el tratamiento farmacológico, como todo tratamiento, ya sea balón intragástrico, tratamientos de sutura, tiene unas indicaciones y unas contraindicaciones. Se ve que pacientes que no tienen el grado de sobrepeso necesario, pues ya se lo quieren para quitarse unos kilillos antes de no sé qué. En vez de recortar un poquito el pienso, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, la principal contraindicación es que nos vienen muchos pacientes queriéndose poner un tratamiento farmacológico que no tiene un grado de sobrepeso para su indicación. Y luego hay otra serie de enfermedades o patologías como problemas de tiroides y demás que hacen que no esté indicado. Ahora que lo nombras, esto de que la gente llegue aquí ya con una idea preconcebida quizás sea parte del problema, el hecho de que haya que hacer también una didáctica de que los recursos que hay se tienen que dejar en manos de profesionales y no venir ya aquí a decirle a un profesional el tratamiento que quiere, que quiere para conseguir el objetivo que quiere, ¿no? De hecho la valoración inicial que hacemos va en esa línea, ¿no? Intentar hablar con el paciente, explicarle un poco el sentido de todo esto, que no es solo la intervención, que es muy importante, el punto de inflexión, pero sí también ese seguimiento multidisciplinar que es el que consolida los hábitos de futuro y al final hace que mejoremos nuestra calidad de vida, ¿no? En esa entrevista inicial pues le explicamos un poquito el concepto y qué tipo de intervención le puede venir mejor. Hoy día es que desafortunadamente el doctor Google sabe más, o la vecina del quinto. Sí. Entonces el médico muchas veces te vienen los pacientes diciendo, oye, prescriben, había un sketch de risa en un programa de humor que el paciente era el que se autoprescribía lo que quería y el médico pues se quedaba callado. Y aquí nos enfrentamos un poco a ese problema, ¿no? Que tenemos que hacerle ver al paciente que esto no es una varita mágica. Exacto. Que necesita un poquito entenderlo de forma integral. Que no es una peluquería, vamos, mira, lo quiero corto y me hace usted las mechas. No es así, ¿no? No va así la cosa. Bueno, lo cierto es que los problemas de obesidad y sobrepeso no se abordan con una sola línea de actuación. Vamos a comprobarlo también a lo largo del programa. Aquí interviene la nutrición, la cirugía a veces, los fármacos otras veces, el deporte, o sea, la actividad física. En este sentido, vosotros también habéis establecido sinergias con otros centros, con otros partners. ¿Cuáles son? Contadnos un poco. Bueno, hablar de la actividad física es algo importante que desde primera hora nosotros valoramos, ¿no? De hecho, tenemos el centro nuestro, ObiFit, que es donde se encarga el entrenador personal de hacer un seguimiento de actividad física, ¿no? Como parte importante de los tratamientos. Después, bueno, también tenemos otra por ejemplo, la línea de fisioterapia. Nuestros pacientes también tienen muchas dolencias osteomusculares, tienen dificultad también para conciliar el sueño y también se aborda desde esa clínica, que es la clínica Curó. Y bueno, pues al final estamos construyendo un poquito esto, como está ubicado a la espalda de la Buaira con Luis Montoto, es una plaza que parece que está escondida, pero hay muchos centros sanitarios como la Plaza de la Salud, ¿no? Hay hasta una clínica capilar que nosotros pues también podemos salir ya, mira, delgado, con el pelo puesto, fuerte, de todo. A ver, son un buen ejemplo porque durmiendo. La verdad que aquí todo el mundo está bien, quiero decir, bien de todo, ¿eh? No te abre alguien, ¿no? Es como cuando vas a una óptica y el óptico ya tiene gafas, ¿no? Te pones un poco, ¿no? Sí, entiéndanme la broma. Sí. ¿No? Sí, porque es más, los especialistas lo que tienen que ponerse gafas para ver mucho mejor cuando nos intervienen en nuestros ojos. Bueno, hablemos un poco de expansión. ¿Cuáles son los planes, el recorrido para este año 2024? También lo que ha sucedido en el año pasado, 2023. Bueno, nosotros nacimos y somos de Sevilla, o sea, a partir de ahí nuestra primera expansión fue a Las Palmas, donde trabajamos en Vitas y actualmente el año pasado, en el 2023, inauguramos nuestra clínica propia. Trabajamos también en Madrid, tenemos en Quirón San José de Madrid, trabajamos en Málaga, tenemos centro también en Málaga y actualmente pues en Huelva también inauguramos este miércoles en Huelva, que es una plaza muy importante porque teníamos muchos pacientes de Huelva y provincia y demandábamos un poquito la cercanía, que es una de nuestras pilares importantes. Bueno, pues vamos a seguir hablando en el programa desde otras ópticas y otros puntos de vista de lo que se hace aquí en Obimed. Manuel Narbona, director general.
Rafael León, director médico, gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer un minutito de pausa para la publicidad y enseguida lo vemos también desde el punto de vista de los pacientes y de la nutrición, importantísima en todo esto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, un placer. 12 y 50 minutos de la tarde, todo esto que les estamos contando se entiende muy bien, pero yo creo que mejor si le ponemos voz en primera persona. Nosotros además le podemos poner cara, cuerpo y todo, ¿no? En este caso, un paciente de Ovimed que nos va a contar cómo ha sido su proceso. Él es Jorge Caro. Jorge, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, te vemos estupendamente, pero entendemos que esto no siempre fue así. No. Así que, ¿cuál era tu problema y cómo decidiste ponerle fin a ese problema? Pues bueno, en principio este verano, o sea, ya llevaba con sobrepeso varios años y este verano decidí ponerme en manos de especialistas, dejar un poco el tema de dietas y cosas que hacía por mi cuenta y me puse en contacto con Ovimed. Entonces, bueno, ellos me dijeron las distintas opciones que practicaban aquí y cuál sería la más beneficiosa en el estado que me encontraba, que pesaba 118 kilos. 118 kilos. Madre mía, pues has perdido... Bueno, ahora nos dices cuánto tienes ahora, pero... Bueno. No sé si quieres... si quieres decirnos el tipo de técnica que se ha practicado. Sí, el método Apolo, ¿vale? Llevo 5 meses con él y, bueno, me ha pesado Patricia antes de entrar. ¿Y en cuánto estamos? Estamos entonces, en Jorge? 81 ya. Madre mía, de verdad, qué maravilla. Entiendo que te explicaron la técnica, ¿no? Que la conociste a través de los profesionales de Ovimed. No sé si conocías alguna persona más que lo hubiese utilizado. ¿Tenías alguna referencia? En mi caso no tenía referencias, pero bueno, antes obviamente de venir a Ovimed estuve indagando un poco y bueno, viendo el currículum del doctor Rafael León, pues ya era suficiente. Y aparte, bueno, todo el equipo de Ovimed siempre está muy pendiente. En mi caso estoy súper contento porque tanto Patricia, que está aquí, como Rosa, Manuel en los entrenamientos, sí, todo el equipo de Ovimed, bueno, pues, acompaña en todo el proceso y está muy pendiente de que todo vaya como tiene que ir. Bueno, ahora te hemos hecho un pincel, hay que decirlo, sí, esto es así, pero claro, hubo un antes y hubo sobre todo un proceso, lo acabas de decir. ¿Cómo fue esa intervención y ese proceso en los días posteriores a empezar? Bueno, el proceso un poco lo inicié con la psicóloga del centro, que te ayuda a prepararte a la intervención. Y un poco, pues bueno, valorando un poco el problema que realmente una persona con obesidad tiene, ¿no? Entonces, bueno, cuando te das cuenta de ese problema, pasé al poco tiempo al tema de la intervención. Y la intervención es el punto de inflexión, ¿vale? Es el 40 iguales de un partido de pádel o de tenis y a partir de ahí, genial. Es decir, es verdad que las 48 horas después de una intervención, como cualquier tipo de intervención, pues bueno, pues está un poco más molesto y demás. Pero el centro que utiliza Ovimed es referencia en Sevilla para hacer este tipo de intervenciones, con lo cual en principio bueno, la operación fue un éxito y después pues, marché a casa, empecé con la nutrición, tal como me iba indicando Patricia, íbamos metiendo alimentos, primero líquidos, poco a poco, y la verdad es que la intervención pues me sirvió para resetear un poco la alimentación que tenía antes y la que tengo ahora. Entiendo, por tanto, que además de la pérdida de peso, que es evidente, pasar por Ovimed ha supuesto más cambios, ¿no?, en tu estado general de salud, tu vida. Bueno, eso Patricia os lo puede explicar. Yo tenía, que me ha sacado ella, yo tenía un nivel de grasa visceral de nivel 21, ¿vale? Y a día de hoy la tengo en 11. Tengo antecedentes con problemas cardíacos, de familiares y demás, y un trabajo que es sedentario, con lo cual pues los riesgos que tenía, efectivamente, tienes bastantes papeletas para tener una complicación. Los riesgos que tenía eran grandes, eran brutales y hoy día pues ya lo tengo en un nivel normal. Bueno, no para de mencionarla, vamos a presentarla, porque parece que es una de las ángeles de la guarda de nuestro querido Jorge. Patricia Romero, nutricionista en este equipo multidisciplinar de Ovimed. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, lo ideal es no llegar a ese punto, pero bueno, si se llega, evidentemente hay que, sobre todo para no volver a él,
hay que entender que la nutrición juega un papel fundamental, ¿verdad, Patricia? Totalmente. Bueno, primero agradeceros que hayáis venido. Bueno, ha comentado Jorge una cosa súper importante y es que la grasa visceral, ¿vale?, que es un principal factor de riesgo para presentar enfermedades cardiovasculares, eso es algo que tenemos que detectar desde un principio en el paciente con obesidad, porque realmente es un indicador que siempre se presenta alto, ¿vale? Y creo que yo me centro muchísimo más en mejorar todo este tejido adiposo que está en exceso, que es realmente lo que provoca la enfermedad, antes que centrarnos en simplemente una bajada de peso. Entonces, bueno, con Jorge hemos conseguido resultados estupendos en muy poquito tiempo. Es verdad que él es muy buen alumno. Que también es importante. Fundamental, claro. Y también habéis mencionado otra cosa antes, y es que él ha instaurado hábitos alimenticios saludables ya. Sí. Entonces, cuando un paciente tiene compromiso, ganas y encima se está adhiriendo a las pautas que estamos recomendando día tras día, entonces, ¿cuándo vienen los resultados? Hemos ofrecido antes algunos datos de estadísticas de obesidad que son realmente preocupantes y alarmantes, sobre todo porque además las proyecciones lo que indican es que vamos a más, a pesar de que cada vez tenemos más información sobre el perjuicio para la salud. Ya no es una cuestión estética del sobrepeso. Sí, de hecho, bueno, esto quería decirlo hoy porque habéis mencionado los datos de obesidad, has dicho justamente el número exacto, pero en Andalucía vamos en cabeza. Sí. O sea, en Andalucía tenemos un 19,7% de personas con obesidad de ambos sexos. Entonces, oye, esto hay que tomarlo con seriedad. Es una epidemia y es una enfermedad que, aunque a priori no presente marcadores metabólicos en analíticas desajustados, por ejemplo, la mayoría de pacientes cuando nos traen analítica, sus marcadores biológicos, cuando se le mide glucosa, hipertensión, cuando se le mide colesterol, están metabólicamente sanos, pero realmente son los pacientes que posiblemente van a presentar una enfermedad cardiovascular posteriormente. Entonces, ese es el target de pacientes en el que tenemos que actuar, más que nada en prevención. Claro. El paciente que ya presente en la analítica alterada, ahí es donde tenemos que actuar ya, pero como una medida de corrección. Uh-huh. ¿Cómo son, para aquellos que nos estén escuchando, las consultas de nutrición en Ovimed? ¿Qué es lo que preguntan? Las y sobre todo esto, ¿cómo se hace luego? ¿Cómo se hace el seguimiento? ¿Qué tipo de planes presentáis? Vale, bueno, en el comienzo siempre intentamos hacer seguimiento de la técnica que se haya hecho el paciente, y si no se ha llevado a cabo ninguna técnica, que también hay pacientes así, que simplemente contratan una reeducación nutricional junto con un abordaje de psicología y de actividad física, pues lo que se hace es segmentar las consultas en educación nutricional y educación para el paciente, que le sirva para tener herramientas en casa y poder afrontar pues episodios de ansiedad, episodios de descontrol de atracones, etcétera. Entonces, bueno, intento ajustar a cada paciente los gramos de cada macronutriente que tiene que tomar, ¿vale? Que no se olviden de los hidratos de carbono, que por Dios son súper importantes. Y individualizar un poquito, que esa, como ha dicho Rafa, es la clave del éxito, individualizar con cada paciente, y que aquí no existe la dieta de mi primo, las pastillas que se toma mi abuelo, eso no existe aquí. Esto es una carrera de fondo y esto es un sufrimiento, bueno, un esfuerzo continuo. Exacto. Un esfuerzo continuo. Y hay que tenerlo en cuenta, que esto efectivamente hay que hacer un sacrificio, ¿verdad, Jorge? Cuesta su trabajo, no es lo mismo decir a la sopa boba, me voy a meter 55 cervezas ahora en el Jota, que por cierto está aquí muy cerca. No. A mí la intervención me sirvió un poco para resetear eso. La verdad es que no me ha costado tanto, y tampoco... Es decir, que hay mucho margen en alimentación. Tenemos, por suerte, donde vivimos, tenemos una alimentación muy rica. Cierto es. Y bueno, y es simplemente ceñirnos un poco a ciertas pautas, no necesariamente decir que claro, no... que habrá alegrías también de vez en cuando, que también son importantes para no agobiarse. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, Jorge, por habernos acompañado, por habernos contado todas estas cosas. Tenemos aquí además un ejemplo plástico, ¿no? Pero bueno, un ejemplo ya desagradable por sí, de lo que es la grasa, lo que es el músculo, grasa caca. Tenemos que eliminarla de nuestro cuerpo. Lo amarillo es lo malo, ¿no? Sí, hombre, claro. Bueno, no lo ves, es que tiene una pinta asquerosita. Y esto está dentro de nuestro cuerpo y no nos hace bien. Y sobre todo tenemos que concienciarnos de que no es una cuestión de si estamos más o menos gruesos estéticamente hablando, sino que tenemos que prevenir muchas enfermedades que están asociadas con la obesidad y que nos van a restar calidad de vida, cuando no años de vida. Y esto es algo contra lo que tenemos que luchar, siempre en manos de especialistas como los de
Ovimed, que en este día de lucha contra la obesidad nos han abierto sus puertas. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, noticias de España y del mundo, y enseguida les contamos más cosas aquí en Más de Uno Sevilla. No se vayan.